y un millonario aporte orientado al fortalecimiento de comunidades indígenas que han sido favorecidas con la compra de tierras de parte de la CONADI se concretó en la zona costera de la Araucanía, todo luego de que se entregaran numerosos tractores y máquinas que serán determinantes en el fomento de la pequeña producción campesina. Desde lo alto se lograba apreciar el litoral del Océano Pacífico, vista privilegiada de estas inversiones que se entregaron a las familias que componen las comunidades Pedro Antivil y Mozo Painem de la comuna de Teodoro Schmidt. Ambas organizaciones mapuches hace solo unos años obtuvieron las tierras, luego que postularan al concurso de la CONADI. Hoy, sin embargo, el aporte está destinado a propiciar la producción. La idea es que con estas motocultivadoras y estos tractores, los comuneros le saquen mejor provecho a sus tierras. Feliz, contenta. Mi esposo es el beneficiario, pero hoy día representa uno de mis hijos, Jorge Alexi Alonso, y mi otro hijo es Robinson Alonso, que ellos van a ser que van a utilizar el tractor. A nosotros nos viene muy bien como familia porque va a ser de gran provecho para trabajar la huerta y así darle gracias a todos por este beneficio. La llegada de los tractores aquí va a ser fundamental porque vamos a demorar menos en cultivar. Se va a economizar un poquito lo que es la parte monetaria, ya que uno arrendaba de repente maquinaria para hacer nuestro trabajo, o trabajamos con güeyes y se demoraba mucho más, pero con la llegada de los tractores yo creo que va a ser un gran avance. Se sabe que es el camino del emprendimiento el que permite darles mayores proyecciones a las familias del campo. Mejor si el trabajo se hace con manejo tecnificado. Todo gracias a concursos que fueron presentados en terreno por los máximos directivos de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Desde 4 millones de pesos en subsidios individuales y hasta 40 millones si se postula como comunidad se puede lograr de resultar seleccionado. Para ello hay plazo de postulación hasta el próximo 4 de junio. Recursos que nos permiten entregar un beneficio a las comunidades que corresponde a equipamiento para los predios que han sido adquiridos por la corporación. Y lo más importante acá es reconocer el esfuerzo, el trabajo y el aporte monetario que hacen las propias comunidades para que esto sea realidad. Por un lado está el aporte estatal de CONADI y por el otro lado el aporte de la comunidad y su organización. Es así que estamos lanzando este importante concurso que va en la línea de apoyar el desarrollo productivo de las comunidades y personas indígenas de la región de la Araucanía. Además, desde acá, de Teodoro Schmidt, hemos entregado el día de hoy más de 15 tractores con sus equipos, colosos, rastras, para que la gente pueda trabajar la tierra. Estamos dando desarrollo con pertinencia a través de los programas de Corporación Nacional de Desarrollo Indígena del gobierno del presidente Piñera. Son los coloridos tractores que comenzarán a abrir la tierra en la zona costera de la Araucanía para instalar así las semillas de cambio social y productivo anhelado tras las compras realizadas por la CONADI.